Y ya que estamos aquí, aprovechamos, tenemos la cortinilla, igual la cortinilla de la entrevista, para darle la bienvenida a Carlos de Castilla. Vamos a comentarle esto, porque hace unos instantes estábamos platicando del ingreso económico de las familias. Ahora sí vamos. La entrevista, Carlos de Castilla. Ahora sí, como se debe, Carlitos. Muchas gracias. Bienvenido, miembro fundador de la Red de Estudios Municipales. Y platicamos de los ingresos de antes, que daba para construir una casa, porque había terrenos también grandes. Incluso muchos de los padres de familia de aquella época tenían para poder construir en otro terrenito, es decir, el poder adquisitivo, el peso tenía peso. Sí, hubo un cambio. Vamos a tratar voy a decir algo en 3 minutos, muy rápido. Recordemos que llega la Revolución Mexicana para cambiar muchas de las condiciones del porfiriato. Durante la época posterior a la Revolución Mexicana llega el tema del cardenismo, donde se hace un proceso de redistribución del ingreso, reparto de tierras y demás de manera muy amplia, pero el México seguía siendo un México rural principalmente. Llega el milagro mexicano, sobre todo después del periodo de Miguel Alemán, y prácticamente hasta Díaz Ordaz, en el que la economía mexicana estuvo creciendo por encima de los promedios internacionales. Y ahí hay un factor muy importante. El nivel de ingresos de las familias tuvo una buena recuperación y, hay que decirlo, de alguna manera, una familia que no eran tan pequeñas, sino eran una familia tal vez de 4 hijos, 5, podía vivir con el ingreso de una sola persona, que generalmente era el padre. Posteriormente empieza un periodo de deterioro económico en los 70, llega la crisis de 82 y ahí hay un primer gran cambio, porque muchas familias se vieron en la necesidad de cambiar su forma de vida y por primera vez experimentamos grandes procesos inflacionarios. Es decir, ya otros integrantes de la familia tenían que entrarle a la chamba para poder sustentarse. Exactamente. Era necesario que hubiera un ingreso mayor y, como lo mencionábamos antes de ir al corte, realmente ahora es necesario que haya una misma persona tenga más de un empleo para poder completar el ingreso familiar. Entonces ha habido cambios que se fueron presentando a lo largo del siglo XX y mucho de lo que ocurrió durante esos años se está viendo reflejado en la actualidad. Ahora, pues, obviamente, muchas de las nuevas generaciones no tendrán patrimonio. Esa es una realidad también. Hay un cambio en cuanto al nivel de ingresos, por supuesto, y al acceso a ciertos satisfactores, pero también hay un cambio en el perfil de las generaciones, porque hay generaciones que en la actualidad ya no le están dando tanta prioridad a tener un patrimonio fijo, es decir, tener una casa en un lugar determinado, optan mejor por alquilar y posteriormente moverse de un lugar a otro y tener procesos migratorios más intensos. Como recuerdo, por ejemplo, la figura paterna, porque la señora se quedaba en casa, sí, y el papá pues estaba todo el día trabajando hasta que llegaba en la tarde-noche, porque si se portaba uno mal, ya verás con tu papá, y entonces ya llegaba el papá, y entonces se ponía a jugar, o te ponía a regañar, o etcétera, etcétera, ¿no? Pero era solamente el papá, y hoy en día ya el modelo es completamente diferente, y el dilema que se enfrentan ya las nuevas generaciones económicamente hablando. Sí, ha habido un cambio económico, social, en cuanto a la estructura y en cuanto a la forma en la que concebimos a la familia, por supuesto. Sí, sí. Pues es un tema que también nos pone muchos a reflexionar sobre todo los retos que van a enfrentar los jóvenes. Pero también nos ibas a hablar de trabajo infantil. Sí, sobre todo tomando en cuenta que mañana es el Día del Niño y justamente con datos de la UNICEF, del INEGI y de la Organización Internacional del Trabajo, mencionar que uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es eliminar el trabajo infantil, lo cual no ha sido posible. A nivel global existen aproximadamente 137 millones de niños, es decir, menores de 12 años. 137 millones es casi un México.
¿no? A nivel mundial. De ese panorama internacional, 3.7 millones de niños, niñas y adolescentes trabajan de manera directa en cuestiones formales. Hay que decirlo, no incluye aquí necesariamente el trabajo doméstico, sino es un trabajo que tiene que ver con contribuir de manera directa al ingreso del hogar. En el caso de México, alrededor del 13.1% de la población de 5 a 17 años, ahí el dato abarca un poco más amplio, es de personas que se encuentran laborando entre 5 y 17 años. A nivel internacional es el 7.8% de la población infantil global. El trabajo peligroso lo realizan, que esa es la parte más compleja, alrededor de 54 millones de personas a nivel mundial. Niños, estamos hablando de niños. Y en México alrededor de 1.8 millones. Estos son datos del INEGI, son ocupaciones no permitidas o peligrosas. Entonces son datos importantes que podríamos ir considerando ahí. Y a nivel de distribución por género, en niños es el 9% y en niñas es el 7% a nivel internacional, quienes se ven más afectados. A nivel interno en México, 6 de cada 10 niños son los que, 6 de cada 10 que realizan trabajo infantil son niños y 4 de cada 10 son niñas. ¿En qué sectores de la economía se utiliza más a los niños? Claro, el 61% se encuentra en el sector servicios, el 27% en industria y el 13% en agricultura a nivel internacional. Entonces falta mucho por hacer. Sin duda, falta mucho porque recordemos que para el año 2030 quedan menos de 4 años y estamos muy lejos de poder superarlo a nivel mundial. Y ese es un tema que no podemos dejar pasar en esta fecha tan importante que es desde luego el 30 de abril. Falta uno más que creo que debemos mencionar, es el tema de la pobreza extrema y la falta de protección social, que es la principal causa por la cual a nivel internacional los niños se ven no obligados a trabajar. No abordo en este caso el tema de la migración infantil, que es un tema que daría para una intervención completa, pero sí vale la pena tenerlo en consideración porque hay muchos niños que viajan solos, sin acompañamiento, sobre todo hacia Estados Unidos. Claro. Carlos, tus redes sociales. Claro que sí, la invitación para que nos escuchen en Economía Intrépida los sábados a las 11 de la mañana, pero también que nos sigan en redes sociales como Economía Intrépida y como Redemun. Muchas gracias, Carlos de Castilla. Gracias. Aquí en Buenos Días, 914.